Quieren un puerto en el Golfo Pérsico porque quieren controlar el petróleo del mundo. Y quieren acceso al Océano Índico. Quieren un puerto en el Mediterráneo porque quieren controlar el Mediterráneo. Y para hacer eso necesitan Israel. Y poco a poco simplemente están apoderándose del Medio Oriente. El único salvador que hay en el mundo básicamente para Israel es una Europa confederada. No podemos hacerlo, estamos demasiado lejos y quizás somos demasiado impotentes para enfrentar a Rusia. Tendrá que haber una agrupación colosal de algún recurso. Y lo que va a suceder, según los profetas, es que cuando esa confederación final de Europa se una, se levantará este gran gobernante mundial llamado el Cuerno Pequeño o el Anticristo, y este gobernante mundial vendrá al rescate de Israel y hará un tratado para proteger a Israel. Ezequiel dice que Israel estará tan seguro y se estará sintiendo tan bien por la protección ofrecida por el tratado del Anticristo, que en la profecía de Ezequiel dice que está viviendo en aldeas sin muros. En otras palabras, realmente creen que están bien protegidos. Y vamos a entrar a lo que sucede cuando Rusia viene para conquistar Israel. Eso va a venir, por cierto. Esa no es una adivinanza, ese es un hecho, pero eso viene más adelante en Daniel. Y entonces harán un pacto con el Anticristo, el gobernante final del Imperio Romano revivido. Pero él es un mentiroso. Él es vil, viene del pozo del infierno, y entonces dice en el versículo 27, a la mitad de la semana. Ahora, ¿qué es la mitad de 7? 3 y... Muy bien, buena respuesta. 3:30. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Antes de que un sacrificio y una ofrenda pueda cesar, ¿qué tiene usted que tener? Un sacrificio y una ofrenda. Ahora, antes de que usted tenga un sacrificio y una ofrenda, ¿qué es lo que ellos tienen que tener? Un templo. Yo creo que una de las cosas que el Anticristo va a hacer es ayudarlos en la restauración del templo. No sé cómo es que eso va a pasar, pero esa es una de las cosas que él va a hacer. Eso puede ser lo que los haga firmar el tratado con él. Digo, eso podría ser. Quizás van a estar tan sorprendidos por su capacidad de hacer eso. Y por cierto, cuando él es mencionado en el 6º capítulo de Apocalipsis, él dice que viene conquistando y a conquistar con un arco. Y siempre he pensado que es interesante que él tiene un arco sin flechas. Y parece como si él conquista por la paz. Él es un diplomático sin paralelos. Su boca habla grandes cosas. Pero él tiene fuerzas detrás de él que intimidan. Pero él parece tener la capacidad de negociar las cosas correctas para Israel. Seguridad en la tierra. Un templo en la tierra. Y él les permite tener su adoración. Pero a la mitad de ese periodo de 7 años, que es conocido como la Gran Tribulación, él detiene todo. Y en lugar de esto, él trae la muchedumbre de las abominaciones y convierte el templo en desolación, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Él detiene todo a la mitad. Vimos una especie de probada de eso con qué personaje. Antíoco Epífanes, quien causó una abominación en el templo. Cuando él mató a un cerdo en el altar y metió al puerco en las gargantas de los sacerdotes y profanó el templo y trajo la revuelta macabea. Él simplemente fue un retrato pequeño de lo que éste va a ser. Él va a traer un esparcimiento de la abominación. Ahora, en el templo de Dios, escucha esto, lo que abomina es un ídolo, un dios falso. ¿Sabe lo que él va a hacer? Él va a traer a un dios falso al templo. ¿Sabe usted quién lo va a hacer? Él mismo. Él mismo. Eso es exactamente lo que la Biblia dice. Ni siquiera hay duda alguna al respecto. Permítame tan solo darle un par de textos rápidamente y vamos a terminar. Apocalipsis capítulo 11. Vayamos al 13, no tengo tiempo para entrar en lo que le iba a mostrar en el 11, un par de versículos, ahí 2, 3 y 7. Pero vayamos al 13, versículo 4. Y aquí viene. Adoraron al dragón que le dio poder a la bestia. Ahora, la bestia es otro nombre para el anticristo. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es como la bestia? Y se le dio, versículo 5, una boca hablando grandes cosas y blasfemias. Lo ve ahí está la abominación. Y se le dio poder para continuar, ¿por cuánto tiempo? 42 meses. ¿Cuánto tiempo es eso? 3.5 años. La segunda mitad de 3.5 años. Él se coloca a sí mismo en el poder. Él abre su boca. Versículo 6. Blasfema a Dios, blasfema su nombre, blasfema su tabernáculo, blasfema toda persona que mora en el cielo. Se le ha dado poder para hacer guerra con los santos, para vencerlos y demás. Y él se establece a sí mismo como el que debe ser adorado. Versículo 15. Hay una imagen de la bestia que se levanta y él debe ser adorado. Y las que no adoraban la imagen de la bestia debían ser, ¿qué? Matados.
Segunda de Tesalonicenses 2 nos dice que Él se establece como Dios. Ahora, ¿sabe lo que es también interesante en esto? Un comentario. Durante el mismo periodo de 3.5 años en los que Él ha tenido un tratado con Israel, Él también ha permitido que la iglesia apóstata exista. Está la ramera de Apocalipsis 17, Él permite que eso exista, pero en ese mismo punto a la mitad, según el final del capítulo 17, Él devora a la iglesia falsa. Entonces Él devora a Israel, Él devora a la iglesia falsa, no hay nada de religión que queda más que Él, y en el verdadero estilo romano Él se establece como la única deidad, y Él hace que el lugar entero esté desolado. Versículo 27, hasta que venga la consumación, o hasta el final, o hasta el fin, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahora eso nos lleva al final, casi. Dice usted, ¿ese es el final? ¿Todo termina con este hombre siendo adorado? ¿Ese es el fin? Ese no es el fin. Usted olvidó el versículo 24, regrese. Este es el fin. Al final de las 70 semanas, Dios va a terminar la prevaricación y poner fin a los pecados. Y en esas dos frases usted tiene la destrucción del anticristo, ¿verdad? Tiene que ser. Y expiar la iniquidad. Y después Él va a traer la justicia perdurable. Él sella la visión y la profecía y unge al Santo de los Santos. Ese es el reino, ¿no es cierto? ¡Qué increíble profecía!